Los secretos del Tercer Reich. Las mujeres de Hitler. Una joven que protagoniza su propia película casera retoza a orillas de un lago alpino. Es Eva Braun, la novia de Adolf Hitler. Él era 23 años mayor, y ella era un estricto secreto de Estado. Su relación nunca podría ser pública. Las mujeres alemanas adoraban a Hitler. Proyectaban sus fantasías sobre él. Así que no era aconsejable que se supiera que Hitler tenía amante, o novia, o esposa, o familia. Para la maquinaria propagandística de Goebbels, era muy importante que Hitler permaneciera soltero. Las películas caseras de Eva Braun mostraban a un Hitler distinto del retrato propagandístico de líder soltero y solitario. Creo que formaba parte de su imagen, una imagen muy calculada, que estaba casado con Alemania, que llevaba a Alemania dentro del alma y no podía tener otras distracciones. Las películas de Eva Braun no se rodaron para que se vieran fuera de Berghof, el refugio alpino de Hitler sobre el pintoresco pueblo bávaro de Berchtesgaden. Para la opinión pública ella no existía. Tristemente, Eva Braun no se hizo célebre hasta que se casó con Hitler y juntos se suicidaron en el búnker de Berlín. Fue una de las muchas mujeres jóvenes que intentaron suicidarse tras caer bajo el hechizo de Hitler. Maria Reiter tenía 16 años. Su cuñado la salvó del suicidio cuando Hitler la rechazó. Geli Raubal era la sobrina de Hitler. Solo tenía 23 años cuando se suicidó en casa de Hitler. Unity Mitford era una aristócrata inglesa enamorada de Hitler que se pegó un tiro con 25 años. Según Hitler, no hay nada mejor que entrenar a alguien tan joven, a una chica tan maleable como la cera. Hay imágenes de mujeres sollozando y delirando de pasión por él, y parte de ellas son resultado de la máquina de propaganda de Goebbels. Pero podemos estar seguros, basándonos en muchas cartas y diarios, de que muchas mujeres, sobre todo jóvenes, estaban enamoradas de Hitler. Pero no eran solo chicas jóvenes y maleables, sino también mujeres maduras de elevado estatus como Winifred Wagner, las que caían rendidas por sus encantos y poder político. La acaudalada divorciada de un industrial, Magda Goebbels, también se sintió atraída por Hitler. Pero tuvo que conformarse con casarse con su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y convertirse en primera dama del régimen nazi. Solo fue otra más de las múltiples mujeres que cayeron bajo la a menudo fatal atracción de Hitler. Pero cuando era joven en su ciudad natal austriaca de Linz, parece que Adolf Hitler se mostraba tímido e impotente ante las mujeres. Hubo gente que le conoció en esa época, por ejemplo un tal August Kubisek, que escribió sus memorias y cuenta que Hitler estaba incómodo en compañía femenina, que no tuvo novia en toda su juventud, no menciona a ninguna chica. Hasta que se fijó en Stephanie, la hija de un alto cargo del gobierno a la que no se atrevió a acercarse. Era la mujer ideal de Hitler, alta, rubia e inalcanzable. La veía en un parque. Parece ser que le escribía poemas y le mandó una carta de amor, pero no la firmó. Stephanie tenía muchos admiradores, pero Hitler solo podía contemplarla cuando paseaba por la calle principal con su madre. Se reservó su admiración para sí mismo hasta mucho más tarde, cuando la hija del alto cargo recibió una misteriosa carta. Recibí una carta anónima en la que me decía que se iba a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero que cuando volviera a Linz se casaría conmigo. Hitler no pudo ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Stephanie se casó con otro. Y el triste curso de la historia reanudó su fatídica trayectoria. En agosto de 1914, la euforia bélica embargó a una generación de jóvenes alemanes y a un voluntario austriaco de 25 años, Adolf Hitler. Se alistó en un regimiento de infantería y fue enviado al frente occidental. Su unidad sufrió pérdidas devastadoras. Como mensajero, el cabo Hitler se ahorró los horrores del combate de trincheras, pero recibió la medalla de la Cruz de Hierro por su valor, algo que más tarde exhibiría en su chaqueta de dictador. El diario de su regimiento aún se conserva en el archivo estatal bávaro. Dice que Hitler fue destinado a Furnes, una pequeña población del norte de Francia, en primavera de 1916.
Décadas después, una mujer francesa afirmó haberle conocido en ese pueblo. Un coleccionista belga posee un presunto retrato de Charlotte Lobjoie. El retrato muestra a una granjera de generoso escote agarrando una horca. En su firma se lee Adolf Hitler 1916, pero no está demostrado que lo pintase Hitler. Charlotte quedó embarazada en junio de 1917 en el pueblo de Montigny. Según el diario del regimiento de Hitler, él también estuvo en Montigny en esa época. El hijo de Charlotte, Jean-Marie, nació el 25 de marzo de 1918 y afirmó que poco antes de morir su madre le contó quién era su verdadero padre. Le pregunté al hombre en francés quién era su padre y me dijo que Adolf Hitler. Señor Loret, ¿quién es su padre? Mi padre es Adolf Hitler. Pero no había pruebas que demostrasen su extraordinaria afirmación. Jean-Marie intentó encontrar pruebas desesperadamente, contrató expertos para comparar ojos, caligrafía y grupos sanguíneos, pero los resultados no fueron concluyentes. Murió en 1985, incapaz de demostrar lo que creía firmemente, que era el hijo de Adolf Hitler. Quizás la prueba que más perjuicios causó contra sus afirmaciones procediera de los antiguos camaradas de Hitler que declararon que al cabo austríaco no le interesaba el sexo con chicas extranjeras. Todos sus camaradas dicen que era un tío soso y aburrido. Solo tenía 26 años, pero le llamaban tío Dolph. Tenía un perrito de mascota, y cuando le decían que se iban al burdel, él les decía que no se mancillasen la sangre. Estaba en contra de esa idea. Sin una muestra de ADN definitiva de la tumba de Jean-Marie, el misterio sobre el presunto hijo de Hitler sigue sin resolver. Tras servir en la Primera Guerra Mundial, Hitler volvió a emerger para librar otra batalla. Prometió restaurar el orgullo y la prosperidad tras el caos económico y los disturbios sociales que se produjeron tras la humillante derrota de Alemania. Sus encendidos discursos, llenos de retórica nacionalista y antisemita, calaron hondo en muchos alemanes. El líder local finalmente fue elevado al escenario político nacional. Era un visitante habitual en la idílica población balnearia bávara de Berchtesgaden. Durante un paseo alpino en septiembre de 1926 conoció a Maria Missy Reiter, de 16 años. Hitler se enamoró, pero ella no se dejó impresionar. Su sobrino habla por primera vez y cuenta cómo comparaba su emblemático bigote con una mosca negra y gorda. Se lo dijo a mi madre desde el principio. No soporto a ese hombre con esa mosca estúpida bajo la nariz. Y tiene 20 años más que yo. Mi madre también decía que era muy mayor para ella. Pero Missy pronto cambió de idea cuando Hitler la invitó a verle en acción en un congreso del partido nazi. Su actuación frente a una masa enardecida tuvo el efecto deseado. Cuando entró en la sala, Hitler interrumpió el discurso y fue a besar la mano a Missy y a Annie. Las condujo a una mesa, volvió al estrado y continuó el discurso. Tenía 16 años. Y a pocas chicas de 16 años les ofrecen esa clase de reconocimiento público, delante de tanta gente. De la admiración que les profesa el hombre que hay ahí de pie, eso fue seguramente lo que la impresionó. Entonces fue cuando el hielo se derritió por completo, diría María después. Hitler la invitaba a excursiones. Durante un paseo por el campo de Berchtesgaden se besaron por primera vez. Pero el romance no floreció. La política ocupaba demasiado tiempo a Hitler. Le enviaba cartas de amor. Mi querida niña, me encanta que mi enamorada me escriba. No tienes ni idea de lo feliz que me hacen tus cartas, que son como si me hablase tu querida voz. Niña, no sabes lo que significas para mí y cuánto te quiero. Tu lobo. Creo que en esa época
Los hombres mayores salían con chicas mucho más jóvenes. El padre de Hitler se había casado con una mujer mucho más joven. El padre tenía 47 años y la madre 24. Así que no era inusual en la familia Hitler salir con chicas más jóvenes. María tenía 16 años y Eva Braun 17 cuando Hitler la conoció. Así que parece que le gustaban las chicas muy jóvenes y aniñadas. A pesar de su debilidad por las mujeres aniñadas, la ajetreada campaña política de Hitler por toda Alemania significaba que cada vez tenía menos tiempo para dedicárselo a sus queridas niñas como Maria Reiter. Y tras esperar meses para ver a su amado lobo, Missy se desesperó, se trastornó y quiso suicidarse. Missy intentó matarse. Gracias a Dios la encontraron en el último momento. En una entrevista de 1959 afirmó que Hitler se apartó de ella para evitar un escándalo. Dijo que el partido nazi había recibido una carta anónima que amenazaba con denunciar a Hitler a la policía por seducir a una menor. Afirmó que se acostó con Hitler, pero por supuesto nunca sabremos si fue verdad. Si Maria Reiter efectivamente se acostó con Hitler, tuvo que pagar un alto precio. Mi madre se horrorizó cuando descubrió que Missy, que siempre había querido tener hijos, se había esterilizado por instrucciones de Hitler, porque Hitler no quería tener descendientes. Ella quería estar con Hitler a toda costa, y lo hizo para no poder tener hijos. Esperaba que Hitler se casara con ella después de eso. Pero Hitler descartaba el matrimonio. «Mi novia es Alemania», declaró. En 1925 ya había realizado unas declaraciones drásticas en el periódico del partido nazi. Decía: «Estoy tan casado con la política que no puedo considerar comprometerme con nada más». A pesar de la propaganda y de los esfuerzos por interpretar el papel de un solterón amante de los niños, Hitler también atraía a mujeres mayores y respetadas de la alta sociedad bávara. Hitler también despertaba mucho interés entre las grandes señoras del Tercer Reich. Hitler atraía a las mujeres porque era carismático, porque parecía llevar en el corazón los intereses del pueblo alemán. Y esas mujeres eran nacionalistas acérrimas. Winifred Wagner era una nacionalista alemana nacida en Gran Bretaña. Estaba casada con el hijo de Richard Wagner, Siegfried. Cuando falleció, Hitler le propuso matrimonio, un movimiento calculado que le aportaría prestigio y tal vez la satisfacción de una obsesión personal. Adoraba la música de Wagner. Todo el mundo lo sabe. Cuando vivía en Viena, iba a la ópera casi todas las noches. Se gastó toda su herencia yendo a la ópera. Así que cuando se introdujo en el círculo de Winifred Wagner, debía profesarle mucha admiración. Y se le ocurrió que sería una gran idea para Alemania mezclar Wagner con Hitler. Le pidió 2 veces que se casara con él, en 1930 y en 1933. Y ambas veces ella le dijo que solo lo haría si ocupaba un cargo oficial. Una vez que Hitler alcanzó el cargo oficial de canciller, ya no necesitaba casarse por prestigio. En la única entrevista ante las cámaras a la que accedió, Winifred Wagner describió el encanto de Hitler. He de admitir que enseguida me causó una profunda y potente impresión. Tenía unos ojos especialmente atractivos, muy azules, grandes y expresivos. Pero no eran solo sus grandes y expresivos ojos azules lo que atraía a sus admiradoras como Winifred Wagner. Como en el caso de Winifred Wagner, odiaban a los judíos y compartían el antisemitismo de Hitler, su nacionalismo alemán, su antibolchevismo. Les atraían sus ideas. No era solo una cuestión de carisma o atractivo sexual. Eran mujeres inteligentes, activas políticamente, que se movían en el mundo de la élite nazi. La élite nazi hacía peregrinajes simbólicos a la tumba de Wagner y al Palacio de Festivales, junto a su casa tradicional bávara de Bayreuth, un lugar que llegó a representar los ideales nazis de una cultura superior y una raza alemana dominante.
También patrocinó a Hitler Elsa Bruckmann, una aristócrata de Múnich casada con un editor, y le presentó a influyentes banqueros y empresarios. Ella y otras señoras respetables no solo le daban dinero a Hitler, sino que también le aportaban algo más valioso que no se puede comprar con dinero: respetabilidad. Eran parte de la alta burguesía, mujeres respetables que regentaban salones donde se reunían escritores, políticos, artistas y periodistas, y que presentaban a Hitler a gente influyente. Y al parecer, en sus salones Hitler parecía una figura respetable. Ayudaron a desinfectar y a domesticar a Hitler, aunque por supuesto no cambiaron sus ideas. Pero la mayor benefactora de Hitler fue Helene Beckstein. Le ayudó económicamente, como reconoció en un interrogatorio policial de 1924. Le dio obras de arte de muy alto valor. La mujer del famoso fabricante de pianos también apoyó la campaña de elección de Hitler con préstamos y con un Mercedes compresor nuevo para sus viajes por Alemania. El ascenso a la cumbre de Hitler se vio acelerado por mujeres como la señora Beckstein. Tenía muy buena posición en la vida social de Múnich y organizaba cenas a las que asistía Hitler. Empezó a sentirse muy atraída por él. Era mucho mayor que Hitler, y Hitler era muy amable, encantador y galante con las mujeres mayores, y gustaba mucho a las mujeres mayores. Fue así durante toda su carrera. Pero eran relaciones interesadas para ascender socialmente. En privado, Hitler prefería la compañía de mujeres jóvenes, incluida su propia sobrina Geli Raubel, la hija de su hermanastra Angela. Hitler se convirtió en el tutor de Geli. Era muy joven e impresionable. Había perdido a su padre cuando era muy pequeña y consideraba a Hitler, que era su tío, una figura paterna. Cuando cumplió 19 años fue a vivir con él a Múnich. Ocupó una habitación en su espacioso piso. Hitler estaba orgulloso de su simpática sobrina y la llevaba a reuniones con amigos y compañeros nazis. Sus coetáneos describen a Geli como una chica muy dulce que siempre era el centro de atención. Era animada y divertida. No era especialmente atractiva. No encajaba con el modelo ario, no era rubia, pero a él le gustaba mucho. Pero la divertida sobrina del tío Adolf tenía otros admiradores: el chofer de Hitler y veterano miembro del partido nazi, Emil Maurice. En enero de 1928 ella le envió una felicitación de cumpleaños firmada: muchos besos, tu Geli. Hitler había nombrado a su chofer Emil Maurice carabina de su sobrina y le horrorizó que tuvieran una relación romántica. Le despidió en parte por eso, lo que demuestra lo posesivo que era con Geli, incluso en aspectos de su vida privada. Los planes de matrimonio entre Geli y el chofer de Hitler se suspendieron. Tal vez el tío Adolf estaba celoso de su relación. Tal vez era más que un tío para su divertida sobrina. La naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio. Era claramente una relación muy íntima e intensa, demasiado intensa para una relación entre tío y sobrina. Independientemente de los posibles celos de Hitler, la relación entre Geli y Emil Maurice tenía los días contados. Años después se supo que el veterano del partido nazi, el hombre que se unió a la guardia de las SS desde el principio, tenía un secreto familiar. Hitler encontró un archivo que detallaba la vida de Emil Maurice y su origen familiar. Concluía que el chofer tenía antepasados judíos. El compañero de partido de Hitler tenía raíces judías. La columna vertebral del partido de Hitler era el antisemitismo y no paraba de dar discursos antisemitas. No podía tolerar que su sobrina se casara con un judío.
Ya conociera o no Hitler los antecedentes judíos de su chofer, la relación terminó. Mimó a su sobrina con vestidos caros, visitas a la ópera y cenas en restaurantes exclusivos. Era una vida de lujo, pero no de libertad. Se quejaba de que no podía hacer nada sin permiso del tío Adolf. Hitler estaba constantemente de gira para su campaña electoral, pero el 19 de septiembre de 1931 una noticia impactante llegó de Múnich. Geli había aparecido muerta en su piso. Pudo haber sido un escándalo enorme para Hitler y se tapó. Hitler se puso muy triste. Tuvo una depresión. El impacto de encontrar a su sobrina muerta en su piso pudo ser muy grande, pero se notó la eficacia del régimen nazi, que lo supo ocultar. El informe de la policía aún se encuentra en el archivo estatal bávaro. Concluyó que la muerte de Geli fue un suicidio. Sacó el revólver de Hitler de un cajón hacia las 3 de la tarde. El informe dice que un miembro del servicio vio a Geli encerrarse en su cuarto. La sobrina puso la pistola directamente sobre su piel. La bala no acertó en el corazón, pero dio en el pulmón y la mató. El cuerpo yació 17 horas sin ser descubierto hasta la mañana siguiente, cuando Annie Winter, el ama de llaves, llamó a la puerta de Geli y dio la voz de alarma. Todavía se especula mucho sobre su presunto suicidio. ¿Jugó Hitler algún papel en su muerte? Creo que la presión a la que la sometía, lo posesivo que era con ella, fue un factor clave en su suicidio. Ella ya mencionaba en algunas cartas que la única forma en que podía hacer mella en el tío Adolf era haciendo algo descabellado, y ya había amenazado antes con suicidarse. La madre de Geli y varias personas del círculo de Hitler no creyeron el veredicto de suicidio. ¿Pudo ser un accidente? El informe policial original ha sido examinado a fondo por el investigador de la policía de Múnich, Thomas Althaus. Para el investigador, las pruebas apuntan a un suicidio, no a un disparo accidental. Para efectuar un tiro, primero hay que quitar el seguro. La pistola Walter tiene el seguro en la parte de atrás y hay que quitarlo para apretar el gatillo. Para mí el accidente queda descartado basándose en los hechos que presenta el informe. Geli fue enterrada en Viena. Hitler dijo que su muerte le había afectado profundamente. Pero ya tenía otras mujeres en mente. En los meses posteriores a la muerte de su sobrina, conoció a la exmujer de un influyente industrial. Magda Quandt vivía con su hijo en un lujoso piso de Berlín. Además, era la amante de Joseph Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler y virulento antisemita, así como Gauleiter o gobernante regional nazi de Berlín. Era bajito y tenía los pies torcidos, pero su poderío y su cercanía con Hitler resultaban atractivos para la rica divorciada. Aunque parece que a ella también le atraía su jefe. Y cuando Goebbels se la presentó a Hitler, el sentimiento fue mutuo. En agosto de 1931, el jefe de propaganda escribió una nota sobre el afecto del Führer por Magda. Magda es demasiado afectuosa con el jefe. Me hace sufrir. No se porta como una señora. No he pegado ojo. Me temo que no puedo estar seguro de su fidelidad. Creo que Magda Goebbels se sentía atraída por Hitler y que Hitler también se sentía atraído por ella. No cabe duda de que puede que Hitler y Magda fueran pareja en aquella época. La relación entre ellos no se desarrolló más allá de una atracción inicial y una amistad duradera. Ella ya había accedido a casarse con el jefe de propaganda. Goebbels escribió en su diario:
El jefe me ha llamado. Se ha invitado él mismo a cenar. ¡Qué bribón! Pero una aventura entre Hitler y su futura esposa no estaba en el menú. En esa época Hitler vio que a Goebbels también le gustaba y les animó a verse e incluso hizo de testigo en su boda, así que no parece que estuviera enamorado de ella. Se casaron en diciembre de 1931. Magda Goebbels se convirtió en la primera dama del Tercer Reich. Presidía las visitas de Estado y adoraba su papel de esposa y madre. Tuvo 6 hijos con su marido, cumpliendo el ideal nazi de madre abnegada y fértil. Creo que Magda Goebbels era el tipo de mujer que admiraba Hitler. Era una supermadre aria. Tenía 6 hijos. Era una mujer rica, encantadora, y cuando Hitler estaba en Berlín, ella daba cenas con él como anfitrión, y él la consideraba una figura icónica del nazismo. La maquinaria propagandística de Goebbels aseguraba que la imagen todopoderosa de Hitler atrajera legiones de admiradoras femeninas en toda Alemania. Pero la adulación estaba tan bien orquestada que también captó admiradoras al otro lado del Canal de la Mancha. En los años 30 hubo un grupo de aristócratas británicos que coquetearon con Hitler. Creían que era un gran líder, que gracias a él los trenes llegaban puntuales y que los campos de concentración estaban muy bien para poner a trabajar a los vagos. Así que las clases altas admiraban mucho a Hitler. Una de las aristócratas seguidoras de Hitler más célebre fue Unity Mitford, pariente lejana de Winston Churchill. Ella y sus hermanas eran los ídolos de la alta sociedad inglesa. Su padre, David Freeman Mitford, había heredado el título de Lord Rysdale. Las Mitford se criaron en una mansión campestre inglesa y se codearon con influyentes escritores, poetas y políticos. Y Unity y su hermana Diana eran devotas fascistas. Su hermana mayor, Diana, se había enamorado de Oswald Mosley, el líder de los fascistas ingleses. Era varios años más joven, y él la había impresionado mucho. Quiso demostrarle a su hermana que podía conquistar a un Führer más importante. Unity Mitford se convirtió en una especie de acosadora y siguió a Hitler por todo Múnich en 1934. Descubrió un pequeño restaurante donde él solía almorzar, la Hostería Bavaria. Iba allí todos los días esperando encontrárselo. El plan funcionó y pronto conoció a su adorado Führer en persona. Un día Hitler mandó al dueño del restaurante a decirle que si quería tomar café en su mesa. Ella se emocionó y desde entonces fueron grandes amigos. Dijo que era un ejemplo perfecto de femineidad aria. Ella también era violentamente antisemita y era amiga de Julius Streicher, editor de un periódico fuertemente antisemita llamado Der Stürmer, que le gustaba mucho. Así que tenía muchas cosas en común con Hitler. Eran todos malvados y odiosos, así que fue una página vergonzosa de la historia británica. Unity Mitford se convirtió en una especie de groupie del partido nazi. La invitaban a los actos oficiales y Hitler le puso personalmente la insignia del partido nazi. Se vieron cientos de veces en los años siguientes. Hitler creía que Unity representaba más de lo que era. Creía que despertaría simpatías y comprensión en los círculos británicos, pero estaba muy equivocado. También creía que tenía un aspecto muy ario y que así debían ser todas las chicas: grandes, altas, fuertes y rubias. Como una valquiria, que casualmente era su segundo nombre, se convirtió en parte del séquito de Hitler. Su entusiasmo le hizo ganarse el apodo de Mitfahrt, que en alemán significa la acompañante. La Gestapo desconfió al principio de esa inglesa excesivamente entusiasta y los archivos estatales bávaros demuestran que seguían a la extranjera las 24 horas. Al final quedó libre de toda sospecha.
Sus declaraciones públicas antisemitas en Alemania sirvieron para demostrar sus credenciales nazis. En un congreso del partido en Nuremberg en 1935, Unity pronunció un apasionado discurso antisemita. Creía que el nazismo sería la respuesta a todo. Y creo que representaba a mucha gente que pensaba que Hitler estaba abriendo la posibilidad de un mundo mejor. Habría víctimas, sí, pero no serían más que pobres, judíos miserables e infelices que se merecían serlo. Y el mundo sería mejor y más limpio como resultado. El panfleto nazi Der Stürmer publicó una carta abierta de Unity. La población inglesa en general no tiene ni idea del peligro judío. Nuestros peores judíos solo actúan entre bastidores. Tenemos ganas de que llegue el día en que podamos decir con fuerza y autoridad: Inglaterra para los ingleses, judíos fuera. Pronto pasó de las palabras a los crueles hechos. Hitler ofreció a Unity que escogiera alguna de las propiedades requisadas a los judíos forzados a huir de sus casas. Le gustó una casa de la calle Agnes 26 y se mudó allí mientras echaban a sus dueños judíos. La pareja judía que vivía allí estaba todavía presente cuando entró ella y dijo: «Me quedo con el sofá y las cortinas, pero esto es muy feo. Hay que cambiarlo y modernizarlo todo». Los dueños judíos se quedaron llorando delante de ella porque sabían que era el final para ellos. En verano de 1939, Unity se enteró de que la guerra era inminente. Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre. 2 días después, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Le preocupaba la guerra con tanta pasión y le preocupaba Inglaterra con tanta pasión que cuando Inglaterra y Alemania entraron en guerra no pudo soportarlo. Se pegó un tiro. Parece un final de ópera. Lo podían haber escrito Wagner o Verdi. Pero el resultado no tuvo nada de heroico u operático. Se pegó un tiro en la cabeza. No fue teatro, fue muy grave, pero no se mató. La llevaron a Suiza con los gastos pagados por Hitler. Luego la repatriaron a Inglaterra y la ingresaron en un hospital donde vivió 7 u 8 años más en un estado muy frágil. Con una bala alojada en el cráneo, el regreso a Gran Bretaña de la traidora incapacitada causó conmoción. Cuando nuestros cámaras salieron al encuentro del transbordador del canal, descubrieron que se habían tomado medidas extraordinarias con ocasión de la llegada a Gran Bretaña de la hija de Lord Ridsdale, Unity Mitford, la amiga de Hitler. Poco después de su desgraciada muerte, se especuló sobre si Unity compartió con Hitler algo más que su odio por los judíos. Unity estaba extasiada por la idea y la persona de Hitler. Era una especie de amor, pero no una relación física. Lo más cercano al contacto físico que tuvo fue sentarse a los pies de Hitler mientras él le acariciaba el pelo y le decía «Mein armes Kind», «My liebes Kind» y cosas de ese tipo. No fue una relación sexual en absoluto, por supuesto.
Está claro. Fue más bien una especie de fan, como las de las estrellas del pop. Y la estrella del pop la escogió como una de sus chicas. Era una de sus chicas favoritas. Otra de las chicas favoritas de Hitler seguramente se alegró de la desaparición de la seguidora británica a la que llamaba mi querida niña. Eva Braun era ayudante de laboratorio del fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Entablaron una relación secreta y meses después de la muerte de Geli Raubal en invierno de 1931, Eva se convirtió en la novia de Hitler. Ella tenía 20 años y él 43. El hecho de que esas mujeres siempre fueran tan jóvenes y dependieran tanto de él significa que no solo ansiaba el poder político, sino también el poder sobre las mujeres. Como Geli Raubal y Unity Mitford, Eva Braun cayó bajo el fatal hechizo de Hitler. En 1935 escribió acerca del supuesto afecto que sentía el Führer por Unity. Como dice la señora Hoffmann, ahora tienen una sustituta para mí. Se llama Valkyria y hace honor a su nombre, incluidas las piernas. Pero esas son las dimensiones que le gustan. Eva Braun ya había intentado matarse una vez. Cuando no tuvo noticias de Hitler durante un par de meses, escribió en su diario que su segundo intento de suicidio tendría éxito. Tomó 35 pastillas para dormir, pero sobrevivió y al hacerlo fortaleció su posición junto al Führer. Eva Braun no era una rubia tonta. Era una joven muy astuta. Encajaba a la perfección con la mujer aria e interpretaba ese mismo papel. Sabía muy bien dónde encajaba dentro de la ideología de Hitler, de la ideología nazi. 3 meses después de su segundo intento de suicidio, Hitler instaló a Eva en su refugio alpino de Berghof como novia secreta. Era invisible para el público. Nadie sabía que era su amante. Tenía una casa o un cuarto de invitados en el Berghof y se hacía pasar por su secretaria privada entre su círculo más cercano. Pero todos los que rodeaban a Hitler sabían que Eva Braun era su amante y que al final del día desaparecían juntos en sus aposentos. Pero para la imagen pública del Führer célibe, consagrado únicamente a Alemania, ella no existía. Por las cartas que le enviaban, sabemos que las mujeres alemanas estaban locamente enamoradas de él. Querían tanto a su Führer que esa dinámica no habría funcionado si se hubiera sabido que Hitler tenía una amante, o peor, una esposa. Y por eso Eva Braun se mantuvo en la sombra. Y en la sombra, sin quererlo, recopiló un archivo extraordinario, las únicas imágenes de la vida doméstica y profesional de Hitler en el Berghof. 4 horas de sus películas caseras han sobrevivido, grabadas entre 1938 y 1944. En 1938 ya era la musa de Hitler, su novia, y le dejaba hacer lo que quisiera, como llevar un diario y rodar películas, aunque solo para el consumo privado. Ninguna se podía difundir en público. Eran imágenes estrictamente privadas que le permitía captar. La trataba como a una especie de hija errante que iba por su casa sacando fotos y riéndose. En agosto de 1939, Eva Braun captó inocentemente un momento clave de la historia mundial. Hitler parece tenso. Tras firmar el pacto de no agresión con la Unión Soviética, creyó que tenía vía libre para invadir Polonia. En este momento parece que un mensaje siembra la incertidumbre en sus planes bélicos. Pero la película es muda. ¿Qué estaba diciendo Hitler? Un equipo experimentado de personas sordas lectoras de labios fue capaz de descifrar lo que decía el dictador.
Las palabras perdidas de Hitler se volvieron a oír por primera vez desde aquel fatídico día de 1939. Ya lo sé, no me importa. Ya sabrá lo del telegrama. Me gustaría destruirlo. ¿Ha llamado a esos señores? El telegrama tiene consecuencias para nosotros y conducirá a una catástrofe. ¿Qué quiere usted? La nueva traducción sugiere que Hitler reaccionó ante un telegrama del gobierno británico, tal vez del primer ministro Neville Chamberlain, que reiteraba su apoyo a Polonia. Significaba que Hitler no podría invadirla sin problemas. Esa podría ser la catástrofe a la que se refería el dictador nazi. Creyó que Chamberlain nunca cumpliría su promesa de apoyar a Polonia, y cuando se enteró de que sí iba a cumplirla, se quedó estupefacto porque significaba la guerra. El dictador zozobró, y su chica maleable Eva Braun captó el momento con su cámara. Eva Braun grabó esa escena. Un momento muy tenso. Llegó la primera noticia de la reacción del mundo y no era la que Hitler y sus ayudantes habían planeado. Presenció el principio y el fin de la guerra, cuando el sueño del Reich milenario de Hitler acabó en un búnker de Berlín, lejos de las vistas alpinas que rodearon sus años dorados en el Berghof. Eva Braun no era una joven alocada. Jugó un papel muy específico. Interpretó el papel de amante secreta. Pero cuando la guerra continuó, cada vez vio menos al Führer, que pasaba más tiempo lejos del Berghof, intentando ganar una batalla perdida en ambos frentes. Hitler le había prometido un futuro mejor, la victoria y un palacio en Linz, donde vivirían felices para siempre. Al final se casaron. Pero allí acabó el cuento de hadas. Su matrimonio solo duró un día. Se suicidaron cuando el Ejército Rojo avanzaba hacia su búnker de Berlín. Y Eva Braun no fue la última de las mujeres de Hitler que se suicidó. Magda Goebbels y su marido Joseph decidieron seguir a su Führer en la vida y en la muerte. Creo que estaba decidida a permanecer junto a Hitler en el búnker hasta el amargo final. Envió una carta a un familiar justo antes del fin, en la que decía: «No puedo vivir en Alemania si no está gobernada por Adolf Hitler. Y por tanto, si el Führer muere, moriré con él, igual que mis hijos». Magda y Joseph envenenaron a sus 6 hijos antes de suicidarse un día después del suicidio de Hitler. Unity Mitford murió en 1948 de meningitis como consecuencia de haberse pegado un tiro en la cabeza. María Missy Reiter, salvada por un familiar cuando intentó ahorcarse en 1927 tras ser rechazada por Hitler, vendió su historia a la revista Stern en 1957. Quería que Hitler siguiera siendo adorado. Era una nazi totalmente devota. Y no cambió ni un ápice hasta el día de su muerte. Winifred Wagner, viuda del hijo del compositor, siguió siendo una fanática nazi hasta mucho después del final de la guerra, cuando ya habían salido a la luz todas las atrocidades nazis. Nosotros, los antiguos nacionalsocialistas, buscamos un seudónimo después de la guerra, porque no se podía hablar de él en público. Si queríamos hablar de él, le llamábamos USA, que en alemán quiere decir nuestro bendito Adolf. Entre los alemanes nazis había una frase que decía mucha gente: «Si el Führer muere, lo hubiera sabido». Se refería a que él no sabía todas las barbaridades que pasaban, y todavía hay gente que niega el Holocausto y que mantiene vivo ese mito. Las mujeres de Hitler, ilusas o nazis convencidas, adoraron a su Führer en vano. Como su gran imperio alemán, su amor estaba abocado al fracaso.